En esta primera parte vamos a analizar lo que son las propiedades de los sistemas. Entonces habíamos dicho que un sistema es algo que transforma señales. Entonces eso pues gráficamente lo podemos ver sencillamente como una caja negra en la cual tenemos una señal de entrada x de t. Esa señal de entrada x de t pasa por el sistema y nos entrega una señal de salida y de t. Entonces aquí hay algo importante, es que el sistema lo podemos representar como una transformación, lo que notamos con esta t, que transforma la señal de entrada x de t en una señal de salida y. Esto es, digamos, la notación general, pero como podemos ver eso un poco más detallado o más simple. Entonces tomamos un caso muy elemental, que es el caso de un amplificador. Entonces un amplificador, por ejemplo, de ganancia 5, se puede expresar la ecuación como la señal de salida y de t es igual a 5 veces x de t. Eso significa entonces que este 5 que tenemos en la ecuación simplemente es el factor de t, pues operación t que denotábamos allá. Otro ejemplo es un derivador. Entonces en un derivador nosotros tenemos que el operador st es simplemente la derivada. Este es un caso muy simple, pero hay casos más complejos. Por ejemplo, una ecuación diferencial no representa un sistema dinámico. Quizás este caso no es tan evidente como los anteriores, no es tan claro qué es esa operación t o qué es esa operación, pero lo podemos ver de una forma muy sencilla. En la ecuación nosotros podemos ver que tenemos la señal de entrada x en ambos lados de la ecuación derecha. Entonces, como la integral al final es, perdón, la ecuación diferencial es una suma de derivadas de la señal de salida y señal de entrada, entonces si asumimos un caso particular, sumamos por ejemplo que la señal de entrada es una señal senoidal, entonces simplemente reemplazamos esa señal senoidal a seno omega 0t en la ecuación, y si la reemplazamos, pues entonces ya nos va a quedar una forma mucho más sencilla, en la cual se ve que explícitamente ya depende solo de y, y basta solamente con solucionar la ecuación diferencial. Entonces, en otras palabras, la solución de la ecuación diferencial ante una señal particular de entrada se nos convierte otra vez como en esa operación del sistema. Por eso una ecuación diferencial representa un sistema. Vamos a mirar entonces ahora las propiedades de los sistemas. Entonces, esas propiedades de esa transformación o esas propiedades del sistema se pueden resumir en 5 propiedades, que son linealidad, invariancia en el tiempo, memoria, causalidad y estabilidad. Estas propiedades son como una lista de chequeo, o sea, que un sistema en particular puede tener una o no puede tener ninguna de estas propiedades. Me explico. Por ejemplo, un sistema podemos hacer como una lista de chequeo que sea lineal, invariante, memoria, causal y estable. O sea, eso significa que este sistema puede cumplir todas esas 5 propiedades. O sea, las propiedades no son excluyentes. Significa que una propiedad está o no está. O podemos tener también otro sistema, sistema 2, en el cual ese sistema solamente cumple invariancia en el tiempo, memoria y causalidad. Eso significa que en este ejemplo que tengo acá pues, sería no lineal y sería no estable, o lo que se conoce más bien inestable. Entonces, esas 5 propiedades, cuando usted la verifique en un sistema, tienen que verificar una por una y cada sistema puede cumplir esas 5 o no puede cumplir alguna de ellas. O sea, como insisto, son propiedades como una lista de chequeo. Vamos a mirar entonces en detalle en qué consiste cada una de estas propiedades. En primer caso, tomemos la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad usted la encuentra en un texto, en un libro, la encuentran de toda esta forma. En esta ecuación tenemos varios términos que es ST, recuerden que es la operación del sistema. O sea, que la operación del sistema aplicada a una sumatoria de alfa x1 más beta x2, o sea, una combinación lineal de la entrada, se puede representar como una suma de esos dos términos separados. Para que entendamos esto en detalle, vamos a mirarlo en la primera prueba que hay que hacer para linealidad, y esa prueba es tomando solamente uno de los términos que están involucrados acá. Entonces, ese término, si tomamos el término alfa x1, pues entonces el equivalente al lado derecho de la ecuación sería alfa t x1, como tenemos acá. Entonces, esta primera prueba, la prueba de homogeneidad, en la prueba de homogeneidad, lo que nosotros vamos a asumir aquí es que, primero que todo, asumimos que metemos una señal de entrada al sistema, una señal, por ejemplo, con un voltaje de 1 voltio, y entonces esa señal pasa por el sistema y nos entrega una señal de salida y de t. Aquí tenemos un ejemplo que la señal de entrada tiene una amplitud de 1 voltio, la señal de salida 0.7, no tiene que ser exactamente igual, voltaje de salida, eso no va a ocurrir nunca realmente, pero lo que tenemos aquí es, conocemos ya x1 y cuál es la señal de salida de esa señal de entrada. Ahora bien, la prueba de homogeneidad nos dice que
multipliquemos por un factor a, alfa, a x1. Voy a tomar un caso muy sencillo. Vamos a multiplicarlo entonces por 3. Entonces si multiplicamos la señal de entrada por 3, o sea que ya va a tener un voltaje de entrada de 3 voltios. Eso significa entonces que si el sistema es lineal y cumple esa propiedad de homogeneidad, la señal de salida tiene que ser exactamente la misma forma. Eso es lo que nos dice esta ecuación, el lado derecho de la ecuación, con la misma amplitud multiplicada por 3 veces. O sea que la señal de salida en este caso tiene que ser la misma forma, pero con amplitud 3 veces, o sea, 0.7 por 3 sería de 2.1 voltios, como vemos acá. Entonces, eso es lo que nos dice la propiedad de linealidad, esa primera parte. Mete una señal, amplifíquela y debes ver la misma señal de salida amplificada por el mismo factor. Si se amplifica por un factor diferente, el sistema es no lineal. Ahora bien, hay otra parte de la ecuación acá que no hemos tomado y es la segunda prueba. En la segunda prueba tenemos primero que considerar estos términos, el significado de estos términos x1 y x2 en esa operación, y la prueba consiste en la superposición. Entonces, recordemos, este t x1 y este t de x2 de t son las señales de salida ante las respectivas entradas, como lo vimos en el caso anterior. Ahora bien, la prueba de superposición implica que nosotros tengamos que hacer esta combinación de entrada. O sea, tenemos que combinar la entrada de x1 y otra entrada de x2. Son dos entradas completamente diferentes. Gráficamente es como esto. Tenemos un sistema y metemos una señal de entrada x1. Aquí por ejemplo supongamos que está la señal de entrada x1 y nos sale esta señal de salida y1. Ahora resulta que el mismo sistema le vamos a ingresar otra entrada diferente, x2, algo como esto, y para esa entrada pues, obtenemos una salida completamente diferente, es de esperarse. Entonces lo que nos dice la propiedad de linealidad en esta superposición es, bueno, si metemos ahora no x1 y x2 por separado, sino que los sumamos, entonces lo que debemos esperar a la salida es también la suma de estas dos salidas individuales. Veámoslo de esta forma. Tenemos aquí el sistema, vamos a ingresar la entrada x1 más x2 sumadas. Gráficamente, ya esto lo hemos visto anteriormente, nos da una señal de entrada que será con este rectángulo. Entonces, ¿qué esperaríamos a la señal de salida? Esperaríamos la suma de estas dos señales de salida independientes. Algo como esto. Entonces, si el sistema cumple esa propiedad, se sumamos las entradas por separado, obtenidas por separado, perdón, y las salidas obtenidas por separado, y se cumple, eso significa que el sistema cumple superposición y el sistema es lineal. Entonces, cuando vayan a amplificar la linealidad, deben cumplir esas dos propiedades. Vamos a mirar entonces un ejemplo para recordar. Entonces, vamos a asumir que tenemos tres sistemas. No sabemos si son lineales o no lineales. En la primera suposición vamos a suponer que utilizamos la señal 3 veces x1. Quiero que entonces ustedes escriban cuál sería la respuesta que obtendría en el caso que fuera lineal. Vamos a mirar entonces qué pasa si metemos x1 más 2x2. Ahora, de nuevo, quiero que miren cuál sería la ecuación de la salida asumiendo que el sistema es lineal. Y finalmente, para el sistema 3, vamos a asumir que introducimos x1 más 2x2. Ahora, ¿qué pasa si realmente no obtenemos y1 más y2, sino que obtenemos x1 más 2y2? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿El sistema es lineal o no lineal? Entonces, aquí quiero que hagan una pausa para responder estas preguntas y continuamos en la siguiente.